Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra última sesión del Dragón Parlante. Hoy tenemos Puishu Padilón de Tien, que ya tenemos nuestra sesión 10. Damos cierre formal a nuestras sesiones virtuales, pero eso no quiere decir que nuestro nivel haya terminado. Ahorita, tan pronto terminemos la explicación, voy a darles también a ustedes las fechas importantes para que tengan en cuenta en qué momento se inscriben a nuestro siguiente nivel, que después de esta profundización, ya vamos a ver es la profundización. O sea, ya nosotros conocemos qué es un carácter, qué es el pinyin, y ahora sí ya podemos empezar a practicar un poco más a fondo, por ejemplo, empezar a dibujar en nuestros celulares, utilizar el teclado cuando nosotros no conozcamos un carácter y sobre todo perder el miedo al uso del chino, ¿vale? Como siempre ustedes saben, empezamos con el 介绍人物介绍。我们有3天男日本留学生，他叫阿明，他是男泰国留学生。他是马丁，男，美国留学生。他叫菊云，女，中国大学生。他叫李娜，女，法国留学生。他是崔浩，男，韩国留学生。何黎明，男，汉语老师。今天来第10课，这个星期天你忙不忙？ Bueno, hoy vamos a aprender algo bastante relevante, muy importante en el aprendizaje del chino, y son esas preguntas en que de una vez se incluye la respuesta que uno espera. Nosotros hasta el momento habíamos visto la partícula ma al final de un enunciado para hacer una pregunta de sí o no. También hay otra opción y es incluir la forma afirmativa de lo que se está preguntando más su forma negativa y así se forma la pregunta. En este caso tenemos man bu man, que quiere decir ocupado o no ocupado. Bueno, ocupado o no ocupado, ¿sí? Ya tenemos aquí obviamente el uso de los días de la semana, como Xinqi Yi, Xinqi Er, Xinqi San, Xinqi Si, Xinqi Wu, Xinqi Liu, Xinqi Tian. Y hoy utilizamos Xinqi Tian. Recordemos que Xian es estrella, muy relacionado con los astros. Ti quiere decir periodo de tiempo y Tian es el cielo, ¿sí? Xinqi Tian sería el domingo o el día del cielo, ¿vale? El periodo del cielo. ¿Tiene alguna relación con los astros? Recuerden que los otros días sí van normal con los números del 1 al 6. Ya ustedes saben que nosotros desde más o menos la sesión 6 o 7 empezamos a trabajar y a entrenar nuestro oído. Lo que ustedes deben hacer para mejorar en su chino es justamente entrenar el oído, ¿sí? Ni mendejani. Uno muchas veces piensa que uno no progresa en un idioma porque no está hablando, pero yo considero, o bueno, generalmente la idea es que ustedes primero acostumbren sus sentidos al idioma, y una forma de acostumbrar sus sentidos al idioma es justamente escuchando. Traten de escuchar mucho material. Por ejemplo, hay personas que me dicen, profe, recomiéndanos una serie, recomiéndanos música. No lo tomen como que deben aprenderse la canción o como que deben ver toda la serie sin subtítulos, no. Ustedes pueden disfrutar de este aprendizaje, de esta información que ingresa a su banco, ¿sí? Pero lo que ustedes deben hacer es justamente echar mano de todos los recursos para que su oído paulatinamente se acostumbre al sonido del idioma. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la unión entre Yishang, Qinshang, que son el primer tono, y el tono suave o el tono neutro. Entonces vamos a escucharlos. Y luego, como ya vimos todos los de tono 1, Yishang,
Arshon, Ishon, Ishon, Ya. Recuerden que es tono uno más tono uno, tono uno más tono 2 y así, hasta llegar al tono neutro. Ahora lo que hacen es mostrar qué pasa cuando la primera sílaba tiene el segundo tono y se une a un primer tono. Entonces vamos a escuchar qué es lo que nos muestran. Todo lo que están viendo en pantalla son caracteres, son palabras, no son cosas aleatorias que ustedes dicen, pero eso no significa nada. Sí, de hecho todo esto tiene un significado. 一、听读变调，一声加轻声，休息，他们，妈妈，东西，哥哥，知道，衣服，新的，二声加一声，明天，昨天，前天，爬山，时间，房间，结婚，回家。 ¿Ven? Entonces, si ustedes empiezan a guardar esa música y a practicarla más adelante, por ejemplo, ya cuando ustedes se sientan más afianzados, con confianza, entonces pueden empezar a repetir. Xiu xi, tano, mama, tonsi, gogo, jida, ifu, shinda. Ahí se están dando cuenta que tenemos un tono que es completamente agudo y plano, se mantiene, y luego tenemos un tono que pierde toda la fuerza. Xiu-xi, xiu-xi. Y esa música es la que deben empezar a practicar cuando sientan la confianza. Por ahora solamente escuchar. Go, go, chida, ifu, chinda. ¿Ven? Bueno, ahora, ¿qué pasa en el caso del segundo tono más el primer tono? Pues que aquí la voz tiene un impulso hacia arriba y se va a mantener ahí arriba, ¿sí? Porque ustedes saben bien que el tono uno es el que está aquí arriba, es el que es el más agudo. Entonces vamos con min tien, qian tien, fu tien, a shan, shi jian, fan jian, jie hun, hui jia, que es muy diferente a lo que estábamos viendo arriba, porque arriba pierde toda la fuerza, mientras que aquí lo que hace es mantenerse alto. Bueno, más adelante, por ejemplo, cuando ya ustedes lo empiecen a pronunciar, pueden utilizar inteligencia artificial y pedirle, por ejemplo, una lista de palabras que tengan dos sílabas, bueno, cuyo primer acento sea el segundo y el segundo acento sea el primero. Entonces ahí pueden empezar ustedes a mantener esa música. Ujú, ujú, ujú. Lo explico con la mano, obviamente, para que sea más didáctico, pero eso al final se va eliminando. Tranquilos que es cuestión de práctica. Bueno, ustedes ya fueron testigos de algo que se llamaba el tono sandí, y es que hay casos en que la pronunciación de una palabra específica va a cambiar su tono debido a ciertas condiciones. Por ejemplo, lo que es cuando tenemos dos tonos, tres. Entonces, ustedes saben que en el ejemplo de ni hao, que es el saludo más normal y común en chino, recuerden que como hay dos tonos sandí, la sílaba uno, ni, tiene el tono 3 y hao tiene el tono 3. Por el fenómeno del sandí, este se transforma en segundo. Ni hao, ni hao. Por eso nosotros nos saludamos ni hao, así súper grave. ¿Ven? En pu ocurre algo similar y aquí tenemos varios elementos que analizar. Por ejemplo, ustedes saben que el tono de pu es el tono 4. Recuerden que el tono 4 es ese que desciende. Ustedes deben ser así certeros y decir pu, como decirlo en español. No. ¿Mm? Ahora, cuando está relacionado con todos los demás tonos, vamos a mantener ese enfático, ese pu. Por ejemplo, si tenemos el cuarto tono más el primer tono, como en el primer ejemplo que vemos en pantalla, vamos a decir puchi, puchi. Cuando tenemos el cuarto tono y el segundo tono, puxian, puxian. Volvemos a tener un ejemplo en que está el cuarto tono y el primero. Pujo, pujo. Luego tenemos el cuarto tono y el tercero. Pujao, pujao.
Luego volvemos a repetir, cuarto tono, segundo tono, punang, punang. Y finalmente, cuarto tono con tercer tono, puxiang, puxiang. Ahora, si ustedes se dieron cuenta y estuvieron pendientes de la explicación, ninguno de los que seguía a pu tenía cuarto tono. Si vieron, solamente trabajamos con primer tono, segundo tono y tercer tono, pero el cuarto tono no aparecía. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde viene el fenómeno del sandí. Cuando se encuentran, en este caso de pu, y otra palabra, la que sigue, tiene también cuarto tono, en vez de hacer esta figura, hacemos esta. Yo lo llamo una montaña. Es como si fuéramos hacia arriba y luego bajamos, ¿sí? Subimos y bajamos. Entonces, a pesar de que pu en el pinyin tenga el cuarto tono, en este específico caso, cuando se encuentran dos sílabas en que tienen ambas el cuarto tono y entre esas sílabas está pu, se transforma el segundo tono. Pu, jue. Si ven, es como una montaña. Fue, shi, kan. ¿Ven? Ese es uno de los fenómenos que ocurre en la pronunciación. Estos son casos muy particulares, pero ustedes recuerden, esto simplemente es mientras afianzamos. Cuando ustedes ya lleguen a un nivel 2 o 3, esto simplemente ustedes lo van a hacer natural. Puede push, pukan. No van a tener que hacer push, porque esto es obviamente didáctico para que ustedes lo entiendan. Resaltado aparece una palabra cuyas dos sílabas tienen el cuarto tono. Y entonces aquí dirían, bueno, ahí también aplicaría el sandí. Y yo les diría, no, señor. ¿Por qué no? Porque en este caso no tenemos la palabra pu. ¿Sí ven? En este caso es una palabra totalmente diferente. Y tenemos tianshi. Tianshi. Tianshi es televisor. ¿Ven? Entonces, en este caso, nosotros no tenemos que hacer ese cambio en la pronunciación. Ahí no hay un sandí porque al tener este tipo de palabra cuyas dos sílabas tienen cuarto tono, lo vamos a mantener porque en su totalidad esa es una palabra. Abajo estamos viendo una N más una U con diéresis y una L más una U con diéresis. Si ustedes recuerdan bien nuestras sesiones, nuestras 9 sesiones, incluso la de hoy, cuando yo presento los personajes, Reul y Xiao, ustedes se dan cuenta que cuando decimos mujer, decimos ni, esa es la U con diéresis. Pero resulta que cuando nosotros escribimos en el teclado, en el computador, en el traductor, no va a aparecer una U con diéresis. Ya les voy a mostrar. ¿A qué me refiero con esto? Se refiere a que cuando nosotros vamos al traductor, un momento, cuando nosotros vamos al traductor aquí, entonces lo que ustedes hacen es escribir N para ni, luego ponen los dos puntos de la diéresis y luego ponen una U y aparece eso que están viendo en pantalla. Y ustedes dirán, eso no es lo que yo estoy buscando, ¿sí? Lo que pasa es que en el teclado la U con diéresis no existe y como ustedes bien saben, o hasta ahora lo saben, la V tampoco existe en nuestras sílabas de pinyin. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos la N y la V. La V siempre va a reemplazar la U con diéresis. Entonces, ni se escribiría NU con diéresis, pero en el teclado lo escribimos NUV. Ahora, si nosotros queremos escribir verde, por ejemplo, el color, entonces ponemos la L y la V y ahí salió el color verde. Lü, lü. ¿Sí ven? Entonces tengan en cuenta estos elementos, ¿vale? Bueno, muy bien. Entonces, pero ya tenemos el sandí, perdón que me desaparezca de cámara, ya tenemos el sandí, que justamente es el que nos va a dar la pauta de pronunciación, pu, hue, pu, shi, pu, pu, can. Tenemos que no en todos los casos cuando vemos dos sílabas del cuarto tono lo vamos a cambiar, porque solamente cuando se aplica con el pu. Y tenemos el uso de la U con diéresis, que es una P cuando la vamos a escribir en nuestro teclado o traductor o lo que vayan a utilizar. Bueno, muy bien. Chao. Vamos con el primer Q. 课文一生词城市，公园，那里，山，水，树，花，风景，
Bueno, entonces, ¿qué tenemos que explicar aquí? Por ejemplo, Nali, Nali hace el uso de na y por ejemplo Jolly sería la diferencia, serían las contrapartes. Entonces Nali sería allá, en ese lugar. Jolly sería aquí. ¿Por qué? Por yo, na, yo, na. ¿Ven? Así se forma esta estructura. Por ejemplo, para decir este o esta diríamos chuga. Para decir ese o esa diríamos naga. ¿Ven? Entonces ahí está el uso del yo y el na. Shan tiene, este es un pictograma, tiene la forma de una montaña ascendiente, es un pico. Shui viene del feng shui, justamente aquí feng shui, que es el viento y el agua. Si ustedes han escuchado el feng shui, que muchas personas lo utilizan, es para el fluir de las energías en un lugar. ¿Por qué? Pues porque el aire fluye y el agua fluye. Feng shui, feng shui. Aquí no es feng, sino feng shui. Muy bien. Ya. Aquí ya vemos algo que más adelante vamos a ver en la gramática. 非常漂亮，空气新鲜，多爬山，爬呼吸，专名、西山公园， Y aquí lo que tenemos es justamente las frases con, sin verbo, pero con un adjetivo, un adverbio que lo que hace es un poco más simplificado. Entonces, por ejemplo, en vez de poner un verbo para decir, tú eres muy bonita, como ni shi fei chan piao, ellos quitan el verbo. Entonces decimos, ni han piao ni fei chan piao. Por ejemplo, eres muy hermosa, ni fei chan piao. ¿Ven? Entonces, si uno va a la traducción, sería tú muy hermosa. Ya. O, por ejemplo, el ambiente está muy bonito. O, como decía aquí, el paisaje, 风景非常漂亮. El ambiente, el entorno está muy bonito. ¿Ven? Y ahí no hay necesidad de poner verbo. ¿Vale? Una de las actividades favoritas de los chinos es Pa Shan, que es escalar montañas, ir a hacer senderismo. Huxi, miren que este Huxi es respirar y ustedes dirán, bueno, pero esto ¿por qué no lo explican? Porque Huxi tiene un radical importante, que es este de acá. Si ustedes ven estos rectángulos significan la boca. Entonces, cuando uno respira, sí, obviamente yo sé que uno respira por la nariz, pero la boca también se utiliza. Entonces, Huxi está dándonos aquí una pista de lo que se refieren estos dos caracteres. Finalmente tenemos Shishangon, que como ya lo habíamos visto, Shishangon, recuerden que este es un punto cardinal, que es el oeste o el occidente en nuestro español, y Gongyuan es un parque. Entonces es la montaña oeste, el parque Shishan, que es el parque de la montaña oeste. 非常课文、这个城市西边有一个公园，叫西山公园。那里有山，有水，有树，有花，风景非常漂亮，空气也非常新鲜。每天都有很多人去那儿爬山，看风景，呼吸新鲜空气。这个星期天，我们也去爬山。Bueno, entonces vamos a analizar qué nos dicen en este texto. Dice, Zhega Chengshi, en esta ciudad, recuerden, Zhega está oeste de esta ciudad, si bien en la parte occidente, Yo tiene y Ga. Acuérdense que este Ga es un salvavidas cuando no sabemos el clasificador, pero generalmente se utiliza Ga. Y Ga, tiene un parque. Chao, Xishan Gongyuan, ¿cómo se llama el parque? Es el parque de la montaña occidente.
Nalie, entonces aquí miren. Yo, esta, naga, esa, ese, chali, aquí, nalie, allá o allí. Allá, nalia y osha, o sea, ya les dije, es como si fuera un pictograma. Allá hay montañas, yoshue, hay agua, yoshu, hay árboles, yohua, hay flores. 风景非常漂亮. Si ven, entonces aquí el entorno, el ambiente es muy bonito. No solamente se utiliza para personas, sino también para lugares. Y fan. 空气也非常新鲜. El aire, 空气, recuerden el aire, también, miren que aquí no hay verbo, también es muy fresco. Xinxian se puede utilizar también, por ejemplo, con comida. Entonces, 这个菜很新鲜. Esta comida está fresca. ¿Listo? 每天,星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、星期天, todos los días. ¿Listo? 每天星期一，从星期一到星期天，los siete，都有很多人去那儿爬山。Entonces, todos los días, hay muchas personas que van a escalar montañas, pasan, que es hacer senderismo. 看风景, van a ver la vista o el ambiente. 呼吸新鲜空气, miren esto. Tono 1, tono 1, tono 1, tono 1, tono 1, lo único que cambia es el último. 呼吸新鲜空气. ¿Ven? Entonces ustedes van a mantener la voz ahí. 呼吸新鲜空气. Y al final tienen que marcar ese cambio porque es el único que es diferente en esa frase tan larga. 呼吸新鲜空气. 这个星期天, por ejemplo, 星期天 todos tienen el tono 1. 我们也去爬山. Entonces, recuerden, llega este 星期天, este domingo, recuerden que no lo olvidan porque es el único que tiene un no número, o sea, tien, cielo o sol. 我们也去爬山. Nosotros también vamos a hacer senderismo. Alguien está hablando de lo que va a pasar este fin de semana porque es un domingo, Yomo, y nos va a explicar más adelante. Esto se conecta con las otras conversaciones. Entonces vamos a ver de qué forma se conecta. Primero que todo, buen día. Las preguntas. Xishangongyuan Tainar. Entonces, ¿dónde está el parque de la montaña oeste o occidente? 西山公园才正式西边. Entonces, si ustedes ven, miren que 西山公园, Tsai, y el nar es lo que reemplazamos. 正式西边. ¿Para qué sirve este truco? Este truco sirve para que ustedes, mientras repiten la parte de la pregunta que les sirve, vayan pensando la respuesta. 西山公园 Tsai, y ahí dicen lo que es. 正式西边. 正式西边. 哎，西山公园怎么样？Ese 怎么样 es qué tal es, cómo es. 西山公园, pues literal nos están pidiendo es una descripción. ¿Cómo es este parque, sí? Entonces vamos a ver qué nos dice. 西山公园哪里有山? Allá hay montañas, 有水, hay agua. Ese agua puede ser, por ejemplo, un lago, un río, aunque ellos también tienen su nombre en chino muy claro. Pero pues ese Yoshue, como tiene agua, pues uno se podría imaginar cualquier cosa, como una cascada, como un lago, como un río, como una laguna. Entonces, hay agua, ¿sí? Yohua tiene flores. 风景非常漂亮. Entonces, que el entorno, el ambiente es muy bonito. ¿Listo? Ahora sí vamos a la parte en la que uno empieza a utilizar preguntas en que de una vez da las opciones. Pero esto va conectado justamente con lo anterior. Recordemos que ellos dijeron, woman ye chu pashan. También vamos a ir y ellos dicen chinchi tien. Vamos a ver qué pasa acá. 课文2生词忙，听说，出发，找， Entonces, ¿qué tenemos aquí? Uno de los verbos más importantes del chino que es chao.
buscar, intentar encontrar, querer ver. Chao. Chufa es salir, está con chuman, por ejemplo, es la salida, puerta de salida. Chufa es salir, partir, ponerse en camino, arrancar, ¿sí? No en un carro, sino empezar a caminar, a moverse. Tingshuo es enterarse. ¿Y de dónde viene ese enterarse? Porque Tian es escuchar y Shuo es hablar. Entonces lo que nos está diciendo básicamente es que escucho hablar, o sea, me enteré y Man es ocupado o ocupada. Así como ya vimos, por ejemplo, Ni Han Piaoliang, tú eres muy bonita, Tong Jing Han Piaoliang, el ambiente es muy bonito, también podemos utilizar esa misma estructura, pero ahora cambiarla a man. Por ejemplo, 我很忙, 我非常忙, yo estoy ocupado, yo estoy muy ocupado, sin necesidad de poner un verbo. Ahora sí, Martín, Gampangyo, Shuo. Entonces, Martín y el amigo están hablando. Vamos a ver qué hablan. 课文。这个星期天你忙不忙？我不忙，星期天我们去爬山，你去不去？你们去哪儿爬山？ Entonces, ¿qué pasa aquí? Él menciona Zhiga Shinchitian. Recuerden que Shinchitian es el único que no tiene un número, entonces ya sabemos que es el domingo. Descarta. Entonces, este domingo, Zhiga Shinchitian, mi man buman, ¿qué le pregunta? ¿Estás ocupado? Esa es la pregunta en español. En chino es como si preguntaran, ¿tú ocupado? No ocupado. ¿Vale? Entonces, 是不是? Man buman. 漂亮不漂亮? ¿Ven? Entonces vayan teniendo en cuenta esa estructura que es súper utilizada. Y la persona responde, 我不忙. Recuerden que uno generalmente respondería con el verbo, pero como aquí no hay verbo, entonces responde con el adjetivo. 我不忙. ¿Sí? En vez de decir solamente 我不. Aunque si, por ejemplo, estamos en etapas iniciales, si ustedes dicen pu, les van a entender. No se preocupen, ¿listo? Bueno. 星期天我们去爬山. Entonces, como ya le digo que no está ocupado, le dice, el domingo vamos a hacer senderismo. Ni chubuchu. ¿Ven ese? Ni chubuchu. Miren que aquí, por ejemplo, el bu perdió el tono. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué pasan esas cosas? Porque justamente yo les explicaba desde el inicio, desde el juicio Huadilon Tian, desde el día uno del dragón parlante, yo les explicaba que cuando ya uno empieza a armar frases largas, a veces los tonos empiezan a perder por ahí, ¿sí? Aquí, por ejemplo, no hay necesidad de marcar ese pu fuerte de ninguna manera, porque ya tenemos chupuchu. Si ven ese chupuchu, ¿vas o no vas? ¿Listo? Entonces, ¿tú vas o vienes? ¿Sí? Por ejemplo. Y dice, Nimen Chunab Pashan, le responde con otra pregunta. ¿Ustedes, Chunar, a dónde van a hacer senderismo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, como ese nar está ahí metido, esa es la pregunta, una posible respuesta sería, literal, sería woman to, ¿cómo era que se llamaba? Gongyuan Shishan Pashan. Nosotros vamos a ir al Parque de la Montaña Occidente a hacer senderismo. Pero miren que aquí lo hace de una forma más rápida, porque recuerden que la comunicación a veces es más efectiva cuando uno va directo a lo que le piden. 去西山，听说西山非常漂亮，我也想跟你们一起去。太好了。我们早上8点出发。我7点半去找你。 Entonces, ¿qué pasa aquí? En la respuesta ni mencionar pashan, ¿a dónde van a ir? Entonces dice chu shishan. Entonces dice, vamos a ir a la montaña occidente. Tin shu shishan fei chan piaoliang. Miren eso, si ven, tono 1, tono 1, tono 1, tono 1, tono 1, tono 2, tono 4, no hay tono. ¿Qué hacemos ahí? Mantenemos la lírica. Tin shu shishan fei chan piaoliang. ¿Ven? Entonces ahí ustedes ya empiezan a ganar mucho más ritmo porque analizan lo que está pasando en la frase. ¿Ven? Entonces ustedes dicen, bueno, pues aquí no hay ningún cambio salvo en champiao, champiao. Esa es la montaña, lo que les decía de tono 4, tono 4, tono 2, tono 4.
No es el caso del sandí. Lo que les estoy tratando de explicar es que ahí la voz hace un ascenso y luego baja porque tienen un tono 2 y un tono 4. ¿Ven? Y en leán no pasa nada porque ahí no hay tono. Entonces relajan la voz. 听说西山非常漂亮. ¿Ven? Pueden dividirlo para que les quede más fácil. Por ejemplo, 听说西山非常漂亮. ¿Ven? Voy echando anime y chichi. Entonces dice que como ya se enteró, como escuchó hablar, que la montaña, sí, es lo que dice ahí. Sí, la montaña occidente es muy bonita. Dice, voy echando anime y chichi. Yo también deseo, me gustaría con ustedes ir. Ese Gannimen y Chichi, toda esa estructura es ir junto a ustedes, ir con ustedes. Y luego viene Taihala. Ese Taihala no es pasado, no se deben confundir por el la, porque aunque el la sí tiene un uso del pasado, en este caso no es un pasado, es simplemente un cambio de estado sin necesidad de referencia al pasado. Eso es Taihala, como excelente, ya. 我们早上8点出发. Entonces, 早上 8点 出发. Entonces, en la mañana a las 8, recuerden, Batian, cuando está Tien, este de acá les está dando la pista de que están hablando de horas. 早上 Batian Chufa. Entonces, a las 8 de la mañana salimos, arrancamos, partimos. Y luego, Pan Yo, que es el amigo, dice, 7点半去找你. Entonces, a las 7:30 voy a buscarlos. Me encuentro con ustedes. De Yaon. ¿Listo? Tienen las preguntas. Martín de Pan, yo, Bumang. Entonces, toda esa frase tan larga para decir Bumang. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, Martín de Pan, yo, Bumang, porque no está ocupado. ¿Ven? O simplemente podemos decir Bumang, Ta Bumang, ya. Martín, entonces aquí nos están preguntando la actividad que Shinshitian va a realizar Martín. Y aquí lo que podemos decir, por ejemplo, es Martín, Shinshitian, Chupashan, por ejemplo. Entonces ahí lo tenemos. Martín, Shinshitian, Chupashan. Este domingo Martín va a ir a hacer senderismo. Martín de Payo y Chuma, aquí por ejemplo no nos utilizan el chupuchu, sino el chuma, porque es la otra forma de hacer preguntas con respuestas cortas en chino. Y la respuesta puede ser simplemente Yeshan Chu, también quiere ir Yeshan Chu, o por ejemplo Martín de Payo Yeshan Chu, quitándole el ma. Taye Xiang Martín y Chichu, también esa es otra forma. ¿Ven? Entonces quiere ir con Martín, ¿vale? Bueno. Y cerramos con el tercer diálogo que sigue conectado a lo que estamos viendo. Vamos a pretender que ya ellos se fueron, estuvieron haciendo su pasha, que es su senderismo, y miren lo que pasó en esa actividad. 课文3生词大家累，觉得休息一下。 Listo. Si ustedes ya más o menos interpretan lo que está pasando, entonces aparece ley. Ley es otro adjetivo como man, como piaoliang. Entonces, ¿qué hacen acá? Ustedes vuelven a la misma estructura. Por ejemplo, wo han lei. Estoy muy cansado. Wo fei chan lei. ¿Listo? Aparece el verbo jueda. Jueda, a pesar de que no tenga la diéresis, se debe leer Jueda, porque esa es una de las reglas que pasa con la J, la Q y la J, la Q y la X. ¿Listo? Entonces, JU, Jue, XU, Xue, QU, Xue, Xue. Acuérdense de eso, la U con diéresis. Muy bien, Jueda. Xuxi, eso es descansar. Este, por ejemplo, es el mismo de la música que vimos al inicio. Tono 1, tono neutro. Xuxi, xuxi, xuxi. Y viene uno de los elementos que también se utiliza mucho en chino, es el isha. Isha. Volvemos a lo mismo. Ascenso, descenso, ascenso, descenso. ¿Vale? El
Talla se utiliza generalmente para incluir a todo el mundo. Entonces, por ejemplo, yo quiero saludarlos a todos sin individualizar a nadie, sino ser simplemente incluir a todo el mundo que está en una sala, por ejemplo, digo talla hao por el ni hao, talla hao, eso es saludar a todo el mundo. 小，茶馆，茶，喝，一点儿， La bebida más importante en China es el té, cha. Generalmente no se consume con tang, gantang, no se consume con azúcar, simplemente es té o se puede consumir con leche, nianai, pero hay una forma en que los chinos buscan de que sea un poco más atractivo el té y que no sea simplemente algo como tan ceremonial. Y ellos tienen algo que se llama el Yunai Cha y tienen muchos negocios de té. El Yunai Cha es ese famoso té de burbujas que le ponen leche, le ponen burbujas, le ponen flan, le ponen un montón de dulce y ellos mismos lo dicen, tienen mucho dulce que se engorda aún. Entonces, por ejemplo, el Genjunai Cha son negocios que son súper, súper exitosos en China. Tener un negocio en el que yo tenga Guochi, Genjunai Cha y todo este tipo de combinaciones, incluyo el Pinchilin, si yo vendo helados, jugos, té de burbujas, tengo un negocio espectacular porque los chinos les fascina beber cosas. Sea frío, sea caliente, sea en invierno, sea en verano, a ellos les fascina tener su botellita y estar bebiendo. Mm, como tenemos Ta Shueshan, ¿se acuerdan? Estudiante grande, estudiante universitario, también tenemos Xiao. Entonces tenemos Ta Xiao, grande, Ta Xiao, pequeño. ¿Listo? Chaguán, este es una casa de té tradicional, puede ser. Ya saben que es cha. Je, este es el verbo glu, glu, glu. Je, je. Y ustedes dirán, ¿qué pista nos da? Pues que aquí hay un rectángulo y ese rectángulo es la boca. ¿Y con qué toma uno? Pues con la boca. ¿Mm? Y tiene, un poco. ¿Listo? Vamos a ver qué pasa. Recuerden que estamos en el paseo, ¿no? En la salida, hacer senderismo. 课文 Ah, perdón. 大家抱歉。最好和朋友们一起在西山爬山。Entonces, Hao es uno de los personajes, Panyo y sus amigos están juntos haciendo senderismo en la montaña occidente. Entonces ya sabemos el nombre del Panyo, del amigo. Ahorita lo nombraban como Panyo. Recuerdan que el que hablaba era Ma Ding, pues es Hao y Lina. Recuerden que Hao es coreano y Lina es francesa. Ma Ding es americano. ¿Listo? Vamos ahora sí a arrancar. 课文大家累不累？累，我也觉得很累，我们休息一下吧。Mm. Entonces aquí recuerden que esto es para incluir a todo el mundo. Ta ya le bu le. ¿Sí ven? Le bu le. Chu bu chu. ¿Mm? La otra que habíamos visto era man bu man. ¿Recuerdan? Y responden le. ¿Sí ven? Con el mismo adjetivo, ellos responden. No hay necesidad de decir, por ejemplo, shi, shi, a, wo, jue, da, wo, gan, jue. No, simplemente dicen le. Si fuera no, entonces dirían bu le. ¿Ven? Martín dice, uy, entonces yo también me siento cansada. ¿Mm? 我们休息一下吧. Ese pa es una invitación, no tiene tono y dice, le sugiero, ¿por qué no descansamos? Algo así, pero entonces literal es como nosotros descansar un rato, ¿vamos? ¿Sí? Entonces ese, 我们休息一下吧, como descansemos un rato, es mezclar a todo el mundo, hacer una sugerencia muy educada, muy tranquila, ¿no? No es obligando a la gente. ¿Y qué pasa? 前边有一个小茶馆，我们去那儿喝一点茶，好不好？好啊，Bueno, ahí recuerden que Taya es todos. Entonces, Hao dice, Chanbian, aquí no hay nada. Chanbian, Yoiga, Xiao, Chagua. Entonces, hay una pequeña casa de té adelante, o sea, allá más adelante. 我们去哪儿喝一点茶? Entonces, que si vamos allí, nar,
哪里 allí 喝一点 茶 un poquito de té. Que si vamos a beber té. Dice, hao, esta estructura casi siempre los chinos la utilizan en todas sus frases. Hao, estoy pidiendo aprobación. ¿Bien o no? Hao, dicen hao, porque hao, recuerden que es el adjetivo y este a es algo más enfático. Simplemente como decir, hagámoslo, listo, vamos, hao, ¿vale? Bueno, tamen pashan lebule. Entonces, que mucho cansancio de hacer el senderismo y ellos dicen, tayahanle, todos están cansados. Lea. Tamen chinar hecha. Entonces, ¿a dónde van? Chinar hecha, ¿dónde van a tomar té? Xianbian yuiga xiao chaguan. Entonces, más adelante hay una pequeña casa de té. Bueno. En cuestión de la Banfa, no mentiras, la IFA, la gramática, Banfa de solución, IFA, en la gramática tenemos lo que son los predicados adjetivales. Ejemplo, 风景非常漂亮. Entonces el entorno es muy bonito, sin necesidad de que haya verbo. Eso es lo que les he explicado. Se pueden utilizar adverbios de grado como han o fei chang, que querría básicamente decir lo mismo antes del adjetivo. Entonces, por ejemplo, Lina de mamá fei chang pialia. ¿Sí ven? Entonces, la mamá de Lina es muy hermosa, sin que haya verbo. O sea, lo mismo. Esto es lo que reemplazaría el verbo. Shan de Kong Chi Han Xin Xian. Entonces, el aire arriba en la montaña, recuerden que esto es arriba, Shan, arriba de la montaña, es muy fresco. Han reemplazaría el es muy, lo pone junto, esas dos cosas. Wohaman, estoy ocupado, estoy muy ocupado. Wohaman, ¿listo? Aquí no hay nada de ver. ¿Qué pasa en las negativas? Preguntas afirmativas negativas, perdón. Entonces dice, ni chipuchi, ¿sí? Ni chipuchi. Bueno, sí, volvamos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir que alguien no es bello, por ejemplo, digamos, tu hermana mayor, ni jie bu piaoliang. ¿Sí ven? No hay necesidad de poner shi por ningún lado. Shi. No hay que decir bu shi. ¿Ven? Entonces yo diría bu. No estoy ocupado. Bu man. ¿Ven? Arriba de la montaña el aire no es fresco, por ejemplo. Shan de Kunchi bu xin xian. ¿Ven? Entonces solamente con poner el bu ya quedó negativa. Es que ahí era importante explicar eso. Ahora sí, lo de las preguntas. Ni chibuchi, vas. Es como, ¿vas, no vas? ¿Vas? Ni bu cha, ¿tomaste? ¿Tomas, no tomaste? ¿Ven? Ni bu bien, ¿ves la película? ¿Ves, no ves la película? ¿Mm? También se puede, por ejemplo, con estos otros verbos y otros verbos más. Entonces, por ejemplo, ni chipuchi bien, ¿vas a ver la película? ¿Tú vas, no vas a ver la película? Ni mai now, ¿te gustaría comprar un computador? ¿Ves? Entonces, no gustaría comprar computador? Esa es la pregunta con el punto. Aquí tenemos el ICA que ya les mencionaba. Esto se utiliza cuando ustedes van a realizar una actividad muy corta en un lapso de tiempo muy corto, como por ejemplo descansar después de una actividad física. Voy a descansar un rato. Aquí. Por ejemplo, ¿dónde estoy? Me perdí. Aquí. Acá. Esto es descansar un ratico. Esto es ir un momentico, un ratico. Kanisha, echarle un vistazo, echarle una ojeada. Tuisha, echarle una leída rápida. Vamos a traducir. Por ejemplo, descansamos un ratico. Aquí, estoy cansado. Yo quiero descansar un ratito. Este Weishenjian es el baño. Entonces voy un rato al baño. ¿Ven? Entonces en vez de decir Weishenjian, le ponen el isha para que sea algo muy corto. Este
Estudian, recuerden que esto es diccionario, entonces aquí es como, voy a ver un ratico tu diccionario, como préstame un momentico tu diccionario, ¿está bien? Este Shima, ¿está bien? 请你读一下课文. Entonces, échale una leidita al texto, algo cortico, breve. El idiom es un poquito, significa un poco, y pues aquí lo que tenemos que tener en cuenta es obviamente la pronunciación beijinesca, el Beijinghua. 我买点苹果, voy a comprar unas manzanas, ese unas es poco. Luego dice 我们喝一点水吧. Voy a tomar un poquito de agua, un sorbo, voy a dar un sorbo de agua, idiom. Y idiom shi, tengo un asuntico pendiente. Idiom shi quiere decir como un poco asunto, pero pues en sí es un asuntico, algo que hacer, una cosita que hacer. ¿Listo? Vocabulario extra. 补充词语：冷、热、饿、渴、贵、便宜。 Todo lo que están viendo en la tercera columna dice adjetivos porque es justamente lo que estamos viendo y ya vamos a practicar. Bueno, entonces aquí el ejercicio es empezar a utilizar todos estos adjetivos. El ejemplo que nos dan es 西山漂亮不漂亮? 西山非常漂亮. ¿Ven? Si yo creo que la montaña del occidente es bonita, pues digo 非常漂亮 o 很漂亮. Pero si yo creo que no, digo 不漂亮. ¿Listo? Ahí ocurre un sandí. 不漂, no. 不漂亮. Bueno, entonces aquí lo tenemos. 你学习 不学习累. Entonces, ¿te cansas estudiando? O puede ser 你学习累不累? ¿Te cansas de estudiar? Si decimos que sí, 我很累, 我非常累, para decir no, 我不累. ¿Listo? Mi papá, man, bu, man, tu papá está ocupado. Entonces, para decir que sí, 我爸爸非常忙, muy ocupado. 我爸爸很忙, mi papá está ocupado. O 我爸爸不忙, que no está ocupado. ¿Sí ven? Entonces, lo que hacemos es utilizar han, 非常, bu. Y en la pregunta lo que hacemos es utilizar bu. Por ejemplo, esta. Tu libro, ni de shu, kue bu kue. Tu libro, ni da shu, kue bu kue. ¿Ven? Tu libro es caro, no caro. Si es caro, 我的书很贵. 我的书非常贵. 我的书不贵. ¿Vieron? Listo, muy bien. El resto lo pueden practicar en casa. Aquí tenemos obviamente el pin para que vayan identificando ahora sí caracteres un poco más complicados. El primero que tenemos es piaolia. Piaolia. Miren que tenemos descendiente y no hay tono. Entonces esta sería la combinación sheng si ya sheng tian. Tono 4 con tono suave. Luego tenemos Chadia, que en realidad aquí hay un error, es Chaguan, que es la casa de té. Luego tenemos Handuo, y miren que en esa columna de allá, perdón, es para allá, en esa todas empiezan por Han, 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 entonces en su casa ya pueden ir mirando cuáles son. Y todas tienen adjetivos. Luego tenemos Jueda, Jueda, Jueda. Luego tenemos Fangwan, Fangwan, que es el mismo carácter. Miren por qué está el error aquí. Guan, Guan, entonces Chaguan, Fangwan, esto es restaurante. Luego viene otro adjetivo, Hamang, Hamang, ocupado, muy ocupado, cosas que hacer. Este es Xuxi, Xuxi, que ustedes ven que por ejemplo tiene tono para arriba, pero en otras ya vieron que tiene tono neutro, pues no pasa nada. Y lo importante es Xiu, 一momento, 一下, ¿listo? Otro adjetivo, 很累, cansado. Luego viene el ambiente, el entorno, 风景, pero se me fue el idioma. Y luego tenemos 很新鲜, que es fresco. En los radicales tenemos el pan, que justamente les expliqué hoy cómo se llega al NU con diéresis, porque es el radical femenino, y el pan es el radical de ser humano.
Si ustedes se acuerdan, este es ren, ren. ¿Listo? Ese es el radical que estamos viendo. Tan, ren, pa. Entonces tenemos, por ejemplo, estos caracteres de aquí que ustedes lo van a hacer como tarea. Van a tomar una captura o van a parar el video en YouTube justamente aquí y van a empezar a dibujar. Toman su celular y empiezan a dibujar los trazos y empiezan a buscar y dicen, ah, este es este carácter, luego este, y así ustedes van a mejorar mucho más en su escritura cuando ya empiecen a utilizar su celular y dibujen con su mano con el dedo. Vamos con la 日常用语。日常用语：一、劳驾，帮我叫辆出租车。二、明天见，不见不散。 Y aquí tenemos, por ejemplo, cuando le solicitamos ayuda a alguien, 帮我, ayúdame, 叫liang chusucho. Este liang es ay, se me olvidó, es el clasificatorio de la palabra de clasificación cuando tenemos un número y un vehículo, ¿sí? Generalmente un vehículo. Entonces, liang chusuchu sería un carro, aunque no está el i por aquí. Sería liang chusuchu. Ayúdame a pedir un taxi. Lao ya es como disculpe, como when y how, que ya les había explicado. Y el de aquí, min tian jian, recuerden que jian, tai jian es verse de nuevo, min tian jian es verse mañana, y esta que sí me parece genial, pu jian, pu san, no te lo pierdas, no faltes, ¿vale? Bueno, ahora sí la información importante para que continúen con su desarrollo profesional. Eh, Tenemos la inscripción para este nuevo periodo, para que ustedes empiecen con HSK 1.2. La tenemos hasta el 17 de julio. ¿Qué? Espérame, que creo que hay un error aquí. Ah, no, sí, porque estamos a junio 26, es decir, que todavía nos queda más o menos 3 semanas para que se inscriban, paguen. Recuerden que ustedes pueden pagar con tarjeta de crédito para que lo difieran, por ejemplo, en 3 cuotas y pues eso les salvaría mucho pagar todo de una sola vez. También recuerden que ustedes pueden acceder a descuentos si son estudiantes de la universidad, si son egresados tienen el 60% de descuento, si son familiares de algún estudiante de la universidad también tienen un 50% de descuento, si mal no estoy, o por caja de compensación, por ejemplo, pueden tener con Fatolina, perdón, sí, no, espérame, con Fenalco, creo que es. Sí, con Fenalco, esta les da un 15% de descuento y hay otros acuerdos que ustedes pueden revisar en la página. Yo menciono este porque es en la región donde estoy, que les da un 15% de descuento. Entonces revisen porque eso puede servirles a ustedes para que les genere algún tipo de descuento. Y HSK 1.2 empezaría el 23 de julio y termina el 23 de octubre. Como esta ya es nuestra última sesión, recuerden que en este momento está habilitada la actividad foro. Ustedes ya saben qué deben hacer ahí. Esta actividad se abrió el 12 de junio, es decir, que ya lleva casi 2 semanas abierto y cierra el 1 de julio. O sea, tengan cuidado porque el próximo lunes es festivo, entonces posiblemente queden en un desfase de tiempo. Hagan su participación con tiempo. Y como bien saben, al mismo tiempo, el 25 de junio, o sea, justamente ayer, abrió la tarea número 6, que es el examen final. Este examen vale 125, es decir, que si ustedes no han hecho el foro, tienen estas dos actividades abiertas. El 9 de julio se cerró el curso. Entonces, si necesitan ayuda, si están un poco confundidos con fechas, con el contenido, profe, no entiendo, llámenme, escríbanme, yo estoy pendiente, ustedes saben que yo he estado insistiéndoles mucho de que entren a Dragón Parlante, de que me escriban, los he contactado, entonces por favor tomen en cuenta que esto es un proceso serio y es para su desarrollo personal y profesional. Creo que no es más. Que se animen, muchísimas gracias a todos por acompañarme hasta la última sesión. Recuerden que el 9 de julio ya se cierra toda posibilidad de hacer cualquier actividad, igual si tienen inconvenientes, están viajando, están enfermos, cualquier situación, no entienden algo, yo les ayudo. Yo estoy ahí, no se van a sentir solos, porque esa es la idea de nuestro programa, que nosotros siempre estamos acompañándolos en su proceso educativo.
Muchísimas gracias. Muy posiblemente en un futuro no muy lejano, puede ser este año o el siguiente, van a venir noticias muy importantes que tienen que ver con China. Entonces, no se den por vencidos, sigan estudiando, que muy posiblemente eso puede traerles muchos frutos y muchos beneficios el día de mañana, obviamente conectando desde la gestión que se está haciendo con el programa y con la universidad. No siendo más, esta es nuestra última sesión. El próximo viernes no nos vemos, ya les queda el espacio a ustedes para que realicen todas las actividades pendientes y que logren tener ese contacto para un cierre satisfactorio y no olviden las fechas para inscribir HSK 1.2, que por cierto me encantaría verlos a todos en ese nuevo nivel. Muchísimas gracias. 再见, bye bye, bye bye. 再见, 再见. Villana, Villana, nos vemos pronto. 再见.